objetivo durante la presente, durante la presente disertación, vamos a clasificar a los traumatismos encefalocranianos según el tipo de trauma, según la escala de Glasgow y según el riesgo de lesión, así como también se ha incluido según la escala de Marshall. Vamos a diferenciar cuáles son lesiones primarias y cuáles son lesiones secundarias. De esa manera también vamos a describir la fisiopatología de las distintas lesiones, ya sean primarias y secundarias, y conocer la clínica de las diferentes complicaciones, así como esbozar tratamientos para las diversas lesiones postraumáticas. Acá tenemos un esquema conceptual. ¿Visualizan bien? Sí, doctora. Muy bien. Entonces, como ustedes pueden apreciar, acá los traumatismos encefalocranianos los vamos a clasificar vamos a trabajar en cuanto a la fisiopatología y a los tipos. Fisiopatológicamente presentan dos tipos, de tipo cerrado y de tipo abierto. El de tipo cerrado está dado por los mecanismos de aceleración y desaceleración, mientras que el de tipo abierto está dado por el mecanismo de penetración. Así también vamos a hablar sobre los tipos de lesiones traumáticas. Estos tipos van a clasificarse en lesiones primarias y en lesiones secundarias. Y dentro de las lesiones secundarias, estas se van a subclasificar en lesiones locales y sistémicas, que lo vamos a ver poco a poco. Entonces, de esta manera, ustedes ya van a poder apreciar todo lo que vamos a trabajar. Y en base a todo ello, vamos a optar por un diagnóstico en base a la clasificación de Glasgow, en base a la clasificación del riesgo de lesión y en base a la escala de Marshall. Posteriormente vamos a requerir el apoyo de neuroimágenes, es decir, los exámenes auxiliares en base a la tomografía, resonancias y otros estudios que amerite. En este caso vamos a hablar sobre los dos temas, tomografía y resonancias. Y finalmente vamos a ir al tratamiento. ¿Cuáles son los criterios de hospitalización, criterios de cirugía de las lesiones, así como también un tratamiento médico? Con este esquema conceptual ya ustedes van a poder entender la parte del traumatismo encefalocraniano. Entonces, vamos a definirla como una entidad que es generada por la transmisión abrupta de energía cinética al cráneo y su contenido. Epidemiológicamente va a constituir el accidente de tránsito la causa más frecuente de los traumatismos encefalocranianos. Esto a nivel mundial, pero a nivel de Cusco no tenemos estudios, pero de acuerdo a la casuística que nosotros vemos en el hospital, en las clínicas, es la causa más frecuente. Corroboramos, pero nos faltarían cifras para poder conocer. Traumatismo encefalocraniano viene a ser la primera causa de muerte en menores de 40 años y es la tercera causa de muerte en toda la población. Es así como ahora vamos a clasificar los mecanismos del trauma de tipo abierto y cerrado. Esto fisiopatológicamente. Ambos son diferentes de acuerdo al mecanismo de producción. Por ejemplo, hablamos de los traumatismos encefalocranianos cerrados cuando el mecanismo de producción está constituido por una fuerza física que actúa sobre la cabeza y genera un movimiento, ya sea mediante el fenómeno de contacto o aceleración. ¿Qué quiere decir acá? Nosotros ustedes pueden apreciar esta imagen en la cual una persona recibe un golpe a nivel de la cabeza. El mismo efecto puede ser un tronco, un martillo, un objeto contuso. Entonces, este va a producir solamente el efecto de contacto, porque estamos hablando del fenómeno de contacto, va a producir la aceleración, es decir, el desplazamiento de la cabeza hacia la parte anterior, dependiendo de la zona donde se produzca la contusión o el golpe. El otro mecanismo cerrado también es el fenómeno de desaceleración o fenómeno inercial. Esto es cuando, por ejemplo, la cabeza impacta contra una superficie sólida. Entonces, al impactar, se produce la inercia y, por lo tanto, la desaceleración, es decir, hacia la parte posterior.
Este viene a ser en cuanto al mecanismo cerrado. Ahora hablemos sobre los mecanismos o el mecanismo abierto. En este caso hemos indicado que se va a producir por la introducción. En este caso puede ser de un proyectil de un arma de fuego, puede ser el hueso del mismo cráneo o un objeto extraño, como por ejemplo acá un dardo, como ustedes pueden apreciar en esta imagen. Entonces son traumatismos penetrantes. Muy bien, entonces ya tenemos la clasificación fisiopatológica, los mecanismos del trauma. ¿Ya? El mecanismo de trauma abierto y cerrado. Listo. Entonces empezamos con la fisiopatología de las lesiones. Estas van a ser determinadas por dos factores, ya sean factores extrínsecos o extracraneales y factores intrínsecos o intracraneales. ¿Están entendiendo hasta acá? ¿Tienen alguna duda para continuar? Hans, ¿estás presente? Jason, Sadali, Alexandra. ¿No está claro, doctora? Todo claro, doctora. Ya, por favor. Un momento en cual les dije que era sobre la fisiopatología. No, el mecanismo es o abierto o cerrado. En este caso ahora vamos a hablar sobre la fisiopatología. Muy bien. Entonces, tenemos aquí los factores extrínsecos. Los factores extrínsecos están relacionados con la aplicación de una fuerza sobre la cabeza que va a generar una lesión directa. Como ustedes pueden apreciar en este ejemplo, una lesión directa, y esta va a producir laceración de los tejidos, ya sea extracraneales o intracraneales. También tenemos aquí el tipo de otro factor extrínseco que también va a producir una lesión indirecta, en este caso el fenómeno del latigazo, que produce a nivel intracraneal, va a generar un movimiento de rotación. ¿Entendidos? ¿Están entendiendo sobre los factores intrínsecos? Sí, doctora. Sí, doctor. Sí, Muy doctora. bien. He hablado sobre los factores extrínsecos. Ahora vamos a hablar sobre los factores intrínsecos. ¿Ya? ¿Ya hablé? ¿Entendí los factores intrínsecos? Sí, me dicen. Por favor, capten bien. Si tienen alguna duda, me preguntan para poderles absolver la duda. Muy bien. Entonces tenemos aquí a los factores intrínsecos, que viene a ser la movilidad diferencial entre el cráneo y su contenido. Entonces, extrínsecos afuera, intrínsecos, todo lo que, o sea, la lesión que se va a producir a nivel intracraneal. Este es intrínseco. Extrínseco, la lesión que se produce a nivel extracraneal y que también va a producir daño, ya sea extracraneal o intracraneal. En este caso, dentro de los factores intrínsecos se refiere a la movilidad diferencial entre el cráneo y su contenido. Como ustedes pueden apreciar, acá tienen al tronco cerebral. Este tronco cerebral o este encéfalo, el tronco cerebral es como un ancla, ¿sí? Y mientras que la parte de los hemisferios cerebrales están libres, ustedes pueden apreciar que hay un espacio a nivel, un espacio. Si esta es la dura madre, un espacio epidural. Entonces, cuando hay un impacto a nivel de la parte posterior, o sea, anterior, o puede ser en la parte superior, esto queda como un ancla y el hemisferio es el que se va a desplazar, ya sea hacia adelante o hacia la parte posterior. Entonces, solamente ese desplazamiento que se va a producir daño a nivel del encéfalo. ¿Debido a qué? A la presencia de estructuras óseas. Acá, por ejemplo, tenemos a nivel frontal, hay estructuras rígidas, también a nivel temporal y a nivel occipital, así como también la presencia de estos repliegues de la dura madre
supongamos que el paciente sufre un impacto en la región posterior, se va a producir el fenómeno de aceleración. Toda esta masa encefálica se va a movilizar hacia la parte anterior, inclusive el cuerpo calloso. Y al movilizarse, como estas son estructuras rígidas, van a producir daño, ya sea a nivel del cuerpo calloso. Si el impacto es contra el piso frontal, el parénquima cerebral o la masa encefálica va a producir o va a tener un daño. ¿Están entendiendo hasta acá? ¿Sí? Debido a que, fíjense acá en esta imagen, el piso o el techo orbitario o la base de cráneo, ustedes pueden apreciar acá unas formaciones rugosas, prominentes. Entonces, cuando el cerebro impacta contra esta parte, estos van a producir lesiones contusivas a nivel frontal. Lo propio, la masa encefálica que tiene esa característica de desplazarse, impacta contra estos bordes, entonces se produce otra lesión a nivel del lóbulo temporal, generalmente a nivel de la punta del lóbulo temporal. Lo propio a nivel occipital. Entonces se van a producir lesiones a nivel de la masa encefálica, así como también, ¿no?, la hoz del cerebro, que es una estructura rígida, puede lesionar al cuerpo calloso. ¿Entendido? Sobre los factores intrínsecos ahora, ¿sí? Sí, doctor. Por favor, ¿están despiertos? Bien, Sí, doctor. Continuamos entonces con la parte de factores intrínsecos. Esto es justamente lo que les estaba hablando, les estaba diciendo. Ya la parte anatómica, ya les he mostrado las imágenes, entonces para que ustedes puedan tener una idea de cómo se produce esta lesión. Por ejemplo, acá. ¿Qué pasa cuando hay un golpe? Acá el cerebro, la dura madre, así como también las aracnoides, están unidas mediante venas emisarias. En este caso, el seno longitudinal superior tiene unas venas puente o venas emisarias que están unidas hacia el encéfalo. Si hay la presencia de un movimiento, estas van a decolar y a la vez se van a romper. Entonces va a producir un sangrado a este nivel. ¿Qué tipo de hematoma va a producir? Un hematoma subdural. Ahora, lo otro que va a producir, si hay un impacto desde la región posterior hacia la región anterior, hemos indicado que aquí la superficie rugosa son superficies sólidas, impacta el encéfalo y se lesiona la parte del lóbulo frontal. Lo propio sucede con la punta del lóbulo temporal. Bien. Entonces, este tipo de lesiones se denominan por contragolpe. Es decir, el golpe se produce en la región posterior, el contragolpe hacia la región frontal. Muchos pacientes me dicen, pero ¿por qué me dice, doctora, que yo tengo sangrado acá en la frente? Porque yo me he golpeado acá, me he caído, me he golpeado en la región, en la parte posterior de la cabeza. Entonces, la explicación es, y las van a preguntar a ustedes, es por contragolpe. O sea, el lugar opuesto al impacto. Bien, generalmente este tipo de lesiones son contusiones hemorrágicas. Muy bien, acá les voy a mostrar unas imágenes, una tomografía, en la cual el impacto se produce de la región posterior y la contusión hemorrágica se ve a nivel frontal. Por eso es la frecuencia de las lesiones contusivas a nivel frontal. Bien, no olvidar, por favor, las lesiones contusivas tienen las características de ser imágenes hiperdensas o rodeadas de halos hipodensos, o sea, el signo de sal y pimienta. Lo propio aquí, hay una lesión contusiva a nivel temporal. El mecanismo por qué se produce la contusión, ya lo saben, ya estoy explicándoles los factores intrínsecos en este caso. Muy bien, continuamos. Entonces, hay una movilidad desigual de las estructuras del encéfalo. Como les había explicado, el tronco cerebral es una estructura rígida, central, mientras que el encéfalo es una estructura móvil. Entonces, si hay un impacto,
Esta queda rígida, la cabeza es la que se desplaza y esta zona es la que en la cual se va a producir la lesión. ¿Sí? Entonces, cuando hay ese desplazamiento y hay este tipo de lesión, hay una fuerza angular, es decir, así, ¿no? Entonces, a ver, cojan su mano, su miembro, el antebrazo y la mano. Entonces, el antebrazo viene a la parte de la muñeca, viene hacia la parte del tronco cerebral. Si ustedes mueven, lateralizan la mano hacia la derecha, hacia la izquierda. Entonces, hay una fuerza, forma un ángulo. Entonces, se va a producir una lesión a nivel del tronco cerebral. Y si se produce una lesión y esto trata de desplazar, aquí tenemos la tienda del cerebelo. Perdón, la hendidura, ¿sí? ¿Cómo se llama esa estructura, chicos? ¿Alguien me puede decir cómo se llama esa estructura que envuelve al tronco cerebral? ¿O por dónde atraviesa el tronco cerebral? Por el agujero magno, doctora. No, agujero magno está acá abajo, chicos. Acá abajo. Estamos hablando de acá. También voy a tratar de ver si tengo alguna imagen. Acá. Ustedes pueden ver aquí está el tronco cerebral, ¿cierto? Aquí tenemos la dura madre, la hoz del cerebro, tenemos la tienda y aquí hay un espacio que se proyecta entre la parte, aquí tenemos la cilia turca, el vaso senoidal y va hacia la parte, ¿cómo se llama esta hendidura o esta separación? Me estoy refiriendo hacia los repliegues de la dura madre. ¿Alguien puede decirme, por favor? ¿Nadie? O sea, por ese espacio por donde pasa el tronco cerebral, aquí hay una herida formada por la dura madre. ¿Cómo se llama, chicos? Anatomía. Los senos venosos, doctora. Los senos venosos, no, los senos venosos están acá, en la parte posterior. O sea, ¿por dónde ya? ¿Cuál es el camino del tronco cerebral? ¿Por dónde pasa? Hay una abertura de la dura madre. ¿Cómo se llama esa abertura? El agujero magno está acá abajo. Está magno. El cuarto ventrículo, doctora. El cuarto ventrículo es este. Estoy hablando de la dura madre, que le corresponde a la dura madre. A ver, voy a dejar de compartir un rato. ¿Y fisura del tentorio, doctora? ¿Cómo? El tentorio del cerebelo, doctora. Ya, está muy bien. ¿Qué más? ¿Está cerca? Doctora, ¿no es el de Paccioni, el foramen oval? No. ¿Están entendiendo, no, chicos? Si no entienden, díganme para... Visualizan esta imagen. ¿Recuerdan cuando hablamos de meninges? Esta era la hoz del cerebro. Esta es la tienda del cerebelo. Y aquí hay una incisura por donde atraviesa el tronco cerebral. ¿Cómo se llama? Hendidura, incisura de...
La tienda del cerebelo. De la tienda del cerebelo, no se olvide. Por ahí pasa el tronco cerebral. Ahí vamos a tratar de ver si hay otra imagen. Aquí está el tronco cerebral. ¿Sí? Y aquí... Entonces, por aquí atraviesa el tronco cerebral. Como está diciendo, esta es una estructura rígida. Cuando hay un impacto, un golpe, acá, supongamos acá en la región temporal, del lado derecho, por las características de la imagen, no por la característica, ya sea de una tomografía o una resonancia. Entonces, esta parte queda rígido, la que se desplaza es solamente el encéfalo. ¿Entienden? El encéfalo. Entonces acá, por ese desplazamiento o esa angulación que da, supongamos un golpe hacia allá, entonces esta se va a angular hacia el lado contralateral. Acá se va a producir una lesión. Como ustedes saben, el sistema reticular activador ascendente está ubicado en esta zona, entonces el paciente va a tener pérdida de conciencia. ¿Okay? Eso es lo que quería decirles. ¿Por qué se produce la pérdida de conciencia? ¿Entendido? Entonces, ¿cómo se llama esta hendidura? Se llama Incisura de la tienda del cerebelo. Entonces, al momento de recibir un golpe, también todo esto puede desplazar. Y como hemos dicho, es una estructura rígida, comprime esta zona del tronco cerebral. Y al comprimir, el paciente pierde la conciencia. También puede producir una lesión a nivel del tronco cerebral. ¿Ahora han entendido el mecanismo, por favor, este mecanismo intrínseco? ¿Sí? Sí, doctora. Sí, doctora. Ahora sí, ya. Tienen que recordar, por favor, he incidido bastante en la parte de neuroanatomía para que ustedes puedan entender todo, porque todo lo que viene es más rápido de entenderlo. Muy bien, voy a dejar de compartir. Continuamos. Estábamos acá. Entonces va a provocar una disfunción transitoria. ¿Qué indica esto? Va a haber pérdida de la conciencia. Esto va a explicar el mecanismo de la conmoción cerebral, es decir, la pérdida transitoria de la conciencia sin lesiones morfológicas apreciables. Ustedes pueden evidenciar en la tomografía que no hay sangrado, no hay contusión, no hay ningún tipo de lesión. Este es el mecanismo por el cual el paciente pierde la conciencia. Nosotros tuvimos un caso de un pacientito el cual tuvo pérdida de conciencia. Evaluamos la tomografía, no había ningún tipo de lesión, era una tomografía normal. Para que no olviden, por favor, esta es una conmoción cerebral, conmoción o concusión cerebral. Hay pérdida de conciencia, el paciente se olvida, puede tener una memoria alterada a corto plazo, pero posteriormente recupera. Bien, continuamos entonces con explicando sobre los factores intrínsecos. Vamos a observar en este tipo de lesiones también. Por ejemplo, acá tenemos una laceración del cuerpo calloso. Acá hemos indicado que se encuentra la hoz del cerebro. Como es una estructura rígida, el paciente sufre un impacto. Vamos acá contra una pared y este cuerpo calloso impacta contra la hoz y va a producir una lesión, una laceración del cuerpo calloso. Lo mismo sucede acá en el tronco cerebral.
tenemos acá, ¿cómo se llama esta parte? Es el clivus, que viene justamente por debajo, la silla turca, el dorso de la silla turca y el clivus. Impacta también el tronco cerebral y va a producir una lesión a este nivel. Entonces hay contusión del tronco encefálico por este tipo de fuerza, ya sea lineal, ya sea angular o rotacional. Entonces, este tipo de lesión, cuando hay lesión, ya sea del cuerpo calloso, del tronco cerebral o a nivel de la sustancia blanca, se denomina daño axonal difuso, que ustedes también lo van a poder encontrar como lesión axonal difusa. ¿Qué se produce acá? Hay ruptura de los axones de las diferentes neuronas. Es por eso los axones, ¿dónde están ubicados? En la sustancia blanca, mientras que el cuerpo neuronal en la sustancia gris. Entonces ustedes van a evidenciar en las imágenes tomográficas este tipo de lesiones. ¿Qué tipo de lesión será? Justo en la sustancia blanca. Entonces hay ruptura de los axones, se ve hipodensidad a nivel de la sustancia blanca. Entonces estamos hablando de un daño axonal difuso o una lesión axonal difusa. Entonces generalmente los pacientes presentan pérdida de conciencia. Están una semana, 2 semanas que no recuperan la conciencia, están en la UCI, pero solamente existen pequeñas lesiones. Estas lesiones no son quirúrgicas. Como ustedes pueden apreciar en una resonancia, se ven imágenes hipodensas, mientras que en una T1 y en una T2, imágenes hiperdensas. Y en una tomografía, imagen hiperdensa. Que podemos confundir con una contusión, pero ya les he indicado. Las contusiones generalmente se van a producir justo donde están los bordes óseos. Esto, a nivel cortico subcortical puede ser, pero mientras las lesiones o daño axonal difuso a nivel de la sustancia blanca. ¿Entendido? Bueno, esto es un ejemplo, el daño axonal difuso, para explicarles sobre la fisiopatología de los factores intrínsecos. ¿Están entendiendo o están confundiéndose, chicos? ¿Está bien? Sí, doctora. Listo, vamos, continuamos. Entonces, acá ya tenemos nuestro esquema conceptual. Hemos hablado sobre la fisiopatología, sobre los tipos cerrados y abiertos. Bien, ahora vamos a hablar sobre los tipos de lesiones traumáticas. Hemos indicado que están a producir 2 tipos, lesiones traumáticas primarias y lesiones traumáticas secundarias. Vamos a hablar sobre las lesiones traumáticas primarias. Van a ser aquellas provocadas por el efecto directo del impacto. Entre ellas tenemos la herida del cuero cabelludo, la fractura de cráneo, la conmoción cerebral, la contusión cerebral, la laceración cerebral, el daño axonal difuso, las lesiones del nervio craneal, generalmente son el 7º, 8º y 1º, y la congestión cerebral, que viene a ser el edema cerebral. Estas son las lesiones primarias, no confundir con las lesiones secundarias, ¿ok? Bien, entonces vamos a hablar sobre la herida de cuero cabelludo. Como ustedes pueden apreciar, son lesiones de tipo lineal, contusas, cortantes o por abulsión, en este caso del scalp o cuero cabelludo. Entonces hay una separación del cuero cabelludo. Este tipo de lesión puede generar un compromiso hemodinámico. ¿Qué quiere decir? Ustedes ya les he indicado la vascularización del cuero cabelludo por la arteria temporal superficial, la arteria occipital. Entonces se encuentra muy vascularizado y por lo tanto puede el paciente tener un compromiso hemodinámico, es decir, una hipotensión arterial por la hemorragia. Las heridas de cuero cabelludo, bueno, es similar el tratamiento a otra herida de parte blanda. Cuando ustedes estén en la emergencia y vean una herida contusa, abulsional, cuero cabelludo, lo primero que tienen que hacer es palpar, utilizar un guante y palpar si hay alguna depresión o algún hundimiento
a nivel craneal. No lo suturen inmediatamente, siempre palpen. ¿Ya? Una vez que han palpado y evidencian que no hay ningún tipo de hundimiento, ningún tipo de lesión, entonces ustedes pueden suturar. Lo primero que tienen que suturar es la galea aponeurótica, tratar de ubicar esa aponeurosis epicraneal o galea. Y posteriormente ya suturan el tejido celular y finalmente la piel. Es por eso que al iniciar la clase les había indicado los planos o las partes del cuero cabelludo. ¿Cuáles son las partes? José Carlos. ¿Está José? Sí, doctora, buenas. A ver, dime. Parte del cuero cabelludo. Así, hacer un remember de la primera clase. Los planos o las paredes del cuero cabelludo o scalp. Ya está, ya te he dicho todo. Porque ustedes van a ver estos tipos de pacientes en periferia, entonces tienen que suturar por planos. Sí, doctora, el skin, aponeurosis, el periósteo, el cuero y las meninges. Estamos hablando del cuero cabelludo. El cuero cabelludo no está compuesto por meninges. No, las meninges ya son el craneal. Estamos hablando del scalp. SD, CD, AD, LD y P. Scalp. No me acuerdo. Estamos hablando de este cuero cabelludo. No estamos hablando de todo lo que está fuera del cráneo. Este es scalp en inglés, son siglas. En la parte superior es skin de piel. ¿Te acuerdas, José? ¿O no? ¿José? No, sí, no. sabes. No, ya. Skin, Skin, piel, muy bien. CD. Es CD, tejido conectivo o celular subcutáneo. La A de aponeurosis. Aponeurosis, en este caso es la aponeurosis o la galea aponeurótica. De tejido areolar laxo. Areolar, ya. Y el periósteo. Pericráneo. Periósteo. La parte superior que tú ves acá ese es el pericráneo o periósteo. ¿Ya? Listo. Entonces, cuando ustedes suturen, primero tienen que palpar si hay algún hundimiento, buscar alguna depresión. Si no hay nada, cierren ese cuero cabelludo. Después de hacer una limpieza adecuada. ¿Sí? ¿Entendido? Muy bien. No hay más cosas que hacer en una herida de cuero cabelludo. Suturar acá se sutura con un Vicryl 3-0. ¿No? Si es un niño, utilizarán un Vicryl 4 ceros, y si es un adulto, un Vicryl 3 ceros al final. Tiene que suturar en ese orden. Si no, no va a cerrar bien esa herida, retiran los puntos y se va a volver a abrir la herida. Y el paciente va a tener dolor, ¿no? Porque no han suturado debidamente, entonces va a estar expuesta en la zona de una parte de la galea. Entonces tiene que haber un orden, ¿ya? Siempre en orden. Muy bien, entramos entonces ahora a la fractura de cráneo, que es otro tipo de lesión traumática primaria. Estas se van a clasificar de acuerdo a la localización. Fracturas de la convexidad o fracturas de la bóveda craneal y fracturas de la base de cráneo. Entonces, hay fractura de base de cráneo anterior, media y posterior. Anterior se refiere a la región del frontal, medio a la región temporal y posterior a la región occipital. Y todo lo que ya está en la parte superior viene a ser la bóveda craneal o fracturas de la convexidad. Bien, las fracturas pueden ser lineales, como ustedes pueden apreciar acá en esta imagen radiográfica, una fractura lineal.
Pueden ser conminutas con múltiples fragmentos. Acá es una fractura conminuta, fractura deprimida. Y mientras que esta es una fractura deprimida, cuando en este caso la bóveda craneal ha tenido una fractura y hay un desplazamiento del hueso hacia la parte interna. Prácticamente la tabla interna, el diploide y la tabla externa, el diploide y la tabla interna están comprimiendo al encéfalo. Es una fractura deprimida. No olviden, chicos, la clasificación de la fractura de cráneo. Lineales, conminutas, como este caso, y fracturas deprimidas o fracturas con hundimiento, como ustedes pueden apreciar en esta ventana ósea. Esta fractura está deprimida. Entonces, estas fracturas lineales no se operan. Tenemos que esperar que estas hagan su osteosíntesis o consoliden solos. Las conminutas sí tenemos que operarlas dependiendo del compromiso a nivel encefálico, y las fracturas deprimidas, cuando tienen esas características, también tenemos que operar. Tenemos el levantamiento de esta fractura o una craneoplastía. Así se llama el procedimiento. ¿Entendido? ¿Sí? Muy bien. Entonces, cuando ustedes evalúen un paciente con una fractura deprimida, es lo más probable que este paciente tiene una lesión cerebral con una frecuencia de 20 veces. Entonces, cuando vean ustedes una fractura deprimida, puede haber lesión, puede haber una contusión, un hematoma epidural. Entonces, diagnosticamos con una radiología o radiografía simple de cráneo, o así como también una tomografía con ventana ósea. Y esta es una tomografía con reconstrucción en 3D. Ahora vamos a hablar sobre las fracturas de base de cráneo. ¿Cuándo vamos a sospechar? Cuando nosotros encontramos hemotímpano, es decir, en este caso, sangrado, otorragia presente, el signo de Batley, la presencia de un hematoma mastoideo, o la presencia de rinorraquia u otorraquia, salida de líquido cefalorraquídeo, ya sea por la nariz o por el conducto auditivo externo. ¿Bien? Una rinorraquia, la presencia de LCR. Entonces, este es un signo, ¿no? Un signo para sospechar una fractura de base de cráneo. En este caso, de piso medio. De piso anterior también puede ser cuando ustedes evidencien la presencia de rinorraquia, donde se puede producir la fractura a nivel frontal, justo a nivel de la lámina cribosa de la apófisis de Cristogali. Muy bien. Entonces, clínicamente vamos a sospechar una fractura de base de cráneo anterior frente a la presencia de un hematoma bipalpebral. Este signo se llama el signo de los ojos de mapache. Bien, siempre indicar paciente con signo de los ojos de mapache, no paciente con ojos de mapache. Signo de los ojos de mapache. Tenemos también alteración de los nervios craneanos. El paciente puede presentar una parálisis facial periférica por alteración del séptimo nervio craneano. Si hay lesión del octavo nervio craneal, el paciente presenta tinnitus, hipoacusia. Y si hay lesión del primer nervio craneal, es decir, a nivel de la lámina cribosa, el paciente presenta anosmia. Así como también el paciente puede presentar diabetes insípida o panhipopituitarismo por lesión a nivel de la cilia turca. Entonces, ustedes pueden apreciar acá, es una fractura a nivel de base de cráneo, el piso anterior. En este caso viene a ser el techo orbitario. ¿Hasta acá están entendiendo? ¿No hay preguntas que hacer? ¿Sí? Muy bien. Ahora, los sitios más comunes de la fractura de base de cráneo son el piso anterior o fosa anterior y la fosa media. Como ustedes pueden apreciar en esta imagen, hay una fractura. Helen, Alejandra. Helen. Presente, doctora. ¿Qué tipo de fractura es? Acá. Acá, está aquí la flecha.
Doctora, ¿sería una fractura lineal? Es una fractura lineal. ¿Dónde está ubicada la fractura? Está muy bien. ¿Dónde está ubicada la fractura? ¿Esta qué zona será? Doctora, ¿no es la región frontal? Claro, es el seno. Los senos frontales. Entonces aquí hay una fractura lineal, sangrado en el seno, y aquí hay otra fractura que se está comunicando con la parte de la cavidad intracraneal y por lo tanto presencia de aire que se llama neumoencéfalo. Es una fractura lineal. En este caso, tratamiento quirúrgico no amerita, salvo que aumente este neumoencéfalo y comprima al encéfalo. De esa manera vamos a tener que necesitar una cirugía. Acá también. ¿Qué tipo de lesión es, Helen? Acá donde está la flechita. Entonces acá también aquí hay otra fractura, por eso cuando ustedes ven la tomografía, fíjense, siempre comparen ambos lados. Entonces aquí hay solución de continuidad, mientras acá no. Acá la presencia de sangre, es una fractura de piso anterior. ¿Listo? ¿Entendido? ¿Alguna duda? Seguimos. Ahora también acá. Karen Milagros. Karen Milagros. Doctora, presente. Muy bien. Aquí estamos hablando de las fracturas con hundimiento. Cuando ustedes evidencian que el paciente tiene una lesión a nivel de la región occipital, palpan y ven que hay un hundimiento. Entonces solicitamos una tomografía con ventana ósea. ¿Qué tipo de lesión es esta y dónde está ubicada? Ya. Esa es una fractura lineal. La primera es el desplazamiento de la región occipital. ¿Derecha o izquierda? Izquierda. Muy bien. ¿Y la segunda imagen? Esa es. ¿Continúa o...? Sí, continúa, Karen. Esta. Ya. Esa es una fractura desplazada con hundimiento en la región occipital. Diría que está más a la derecha. Podría ser línea media incluso. Muy bien, muy bien. Así es. Entonces, estas fracturas con hundimiento se van a dividir en fracturas abiertas y cerradas. ¿Qué significa abierta? Que hay compromiso, hay exposición del cuero cabelludo, también hay lesión del cuero cabelludo, por lo tanto, esta fractura está expuesta o abierta. Mientras en este caso, si no hubiera lesión, entonces es una fractura solamente ósea, entonces lo conocemos como fractura cerrada o no expuesta. ¿Entendido? A las fracturas con hundimiento. Muy bien. Las fracturas deprimidas, abiertas, tenemos que tener mucho cuidado porque están en contacto con la piel. Por lo tanto, estas fracturas corren el riesgo de infectarse. O estas fracturas que están ubicadas a nivel de los senos paranasales. Entonces son pacientes que van a requerir antibióticos, aparte de una adecuada cura quirúrgica. Acá tienen alto riesgo de infección, deben ser reparadas con urgencia en quirófano, con irrigación. Si ustedes evidencian, palpan y hay una fractura que está hundida o es una fractura deprimida y es una fractura expuesta o una fractura abierta, inmediatamente el paciente debe ingresar al quirófano. ¿Bien? Ahí ya se hace la respectiva limpieza quirúrgica. Bueno, si supongamos esto es una fractura, ¿qué tipo de fractura será? Gabriela Fátima Mendieta.
Gabriela Fátima Mendieta. Doctora, presente. Hola. ¿Qué tipo de fractura será? Aparte de ser deprimida. Tiene varios fragmentos. Parece una fractura comminuta. Es una fractura comminuta. Muy bien. Entonces, generalmente a veces tenemos pacientes con fractura comminuta, tenemos que retirar todos estos fragmentos y al momento de retirar dejamos un defecto óseo. Queda una parte vacía. Entonces ya esto lo reparamos en un segundo tiempo. ¿Qué quiere decir? Utilizamos una prótesis, puede ser de acrílico, una mallita de titanio, y de esa manera cerramos en un segundo tiempo. Ese procedimiento se denomina craneoplastía. ¿Entendido? Sí, gracias. Muy bien, bueno, en sala de operaciones tenemos una fractura deprimida, como ustedes pueden evidenciar aquí en la ventana ósea, y con reconstrucción en 3D. Entonces, en sala de operaciones hacemos la radiografía asepsia, antisepsia. En este caso es una fractura no expuesta o una fractura cerrada. Entonces, puede ser que esté el cuero cabelludo, no está lesionado. Entonces, también tenemos que reparar y levantar. ¿Qué pasa si no levantamos esta fractura y esta fractura está comprimiendo al encéfalo? ¿Podemos dejarlo así el paciente o siempre va a requerir cirugía? ¿Qué opinas, Mijail Félix? Presente, doctora. No podemos dejar así, doctora, porque puede afectar y el paciente puede cruzar con cursos de epilepsia tal vez. Así es, esta fractura comprime, en este caso en qué lóbulo estaría ubicado, más o menos en frontal. Entonces el paciente va a tener problemas, puede convulsionar toda su vida. Entonces el paciente requiere cirugía, es una fractura deprimida cuando la tabla interna, el diploe y la tabla externa están dentro. Esta también tiene una depresión angular, tenemos que repararla. Muy bien. Con eso estamos terminando en la parte de fracturas. ¿Han entendido todo? ¿No tienen dudas? Jason, Mara, ¿está presente? Zuleika. ¿No están presentes? Presente, doctora. Ya, Zuleika, dime cómo se clasifican las fracturas de cráneo. Doctora, lo clasifico primero en las de tipo abierta y las de tipo cerrada. Muy bien. ¿Qué más? Las fracturas abiertas, ¿cómo se clasifican? Fracturas abiertas o expuestas, ¿cómo se clasifican? Zuleika, ¿te has dormido? Doctora, disculpe, es que no está entrando bien mi señal. Doctora, lo clasificó uno que era por fracturas por la convexidad y otro fracturas a nivel de base de cráneo. Ya. Bien, está muy bien. Bien, fracturas lineales en comminuta y fracturas deprimidas. Muy bien. ¿Qué más? ¿Algo más?
Luisa, Daniela. Zuleika, ¿puedes agregar algo más? Está muy bien. Nada más te falta, solamente la última parte. Doctora, si son locales o sistémicas. ¿Locales? No, está muy bien, tenemos fracturas, ya, fracturas de cráneo, fractura de la convexidad o de la bóveda craneal, fracturas abiertas, fracturas cerradas, fracturas abiertas con hundimiento o fracturas expuestas. El otro nombre abierto es expuesto. Y fractura cerrada, pues con hundimiento también. El tratamiento es similar en ambos, es quirúrgico. Nada más, es todo. Muy bien, Leica. Vamos a hablar sobre el siguiente, sobre la conmoción cerebral. ¿Qué tipo de lesión es la conmoción cerebral? ¿Primaria o secundaria? Hans Mendel. Hans Mendel. ¿Está presente? ¿Está presente Hans Mendel? Grecia, ¿está presente Hans Mendel? Doctora, dice Liz que no. No está presente. Entonces, es una lesión primaria, la conmoción cerebral. No olviden, por favor, las lesiones primarias, heridas de cuero cabelludo, fracturas de cráneo, conmoción cerebral, contusión cerebral, laceración, daño axonal difuso, lesión de los nervios craneales 1, 7 y 8, congestión cerebral, swelling o edema cerebral. ¿Ya? No olviden, por favor, las lesiones primarias. Entonces, estamos aquí con la parte de conmoción cerebral, o conmoción o concusión cerebral. ¿Qué es la conmoción? Recuerdan, antes les estuve hablando sobre los mecanismos. Bien, entonces viene a ser la pérdida transitoria de la conciencia con recuperación. O sea, ¿recuperación de qué? De la conciencia. No deja secuelas neurológicas permanentes, tampoco se evidencian lesiones anatómicas evidentes. El caso de nuestro paciente, Juan Ramírez Son, tuvo pérdida de conciencia, según el paciente dice 30 minutos a pérdida de conciencia, pero se le hace una tomografía, no hay ningún tipo de lesión. ¿Ya? ¿Por qué se pierde la conciencia? ¿Por qué hay pérdida de conciencia? Rubén Joaquín, ¿cuál es el mecanismo de producción de pérdida de conciencia? Rubén Joaquín. Rubén, ¿está presente? Sí está presente, Rubén. Doctora. Te escucho, Rubén. Hello, doctora. Pérdida de conciencia sería, doctora, una caída brusca, ¿no? De la oxigenación cerebral. Ya, pero yo les he explicado por qué el paciente pierde la conciencia. Está muy bien, no hay oxígeno. ¿Por qué más pierde la conciencia? ¿Alguien? Disminución del cardíaco también, doctora. Aquí les he explicado. ¿Por qué hay pérdida de conciencia? Es por el choque de las estructuras móviles contra las inmóviles. En este caso mencionó que había un golpe contra estructuras fijas, como por ejemplo el clivus, y también era contra la incisura de la tienda del cerebelo. Muy bien. Acá, esto es como hemos indicado que el hemisferio cerebral es móvil y esta podía es inmóvil. Entonces es como se angula esta parte por el mecanismo del golpe, ¿sí? Se angula esta parte y por lo tanto este sistema reticular activador ascendente
se lesiona, ¿sí? Hay alteración de este sistema. Entonces, por eso es la presencia de la pérdida de conciencia. Muy bien. Muy bien. Ahora entiende por qué se presenta la pérdida de conciencia. Entonces, cuando hay pérdida de conciencia y no existe lesión a nivel cerebral ni a nivel del tronco encefálico, se denomina conmoción cerebral o concusión cerebral. No olviden, por favor, para vuestros diagnósticos diferenciales. Entonces, la pérdida o la clasificación de la conmoción cerebral se va a clasificar en de tipo leve, moderado y grave. El de tipo leve no hay pérdida de conciencia, pero sí hay amnesia postraumática menor a 30 minutos. Moderado hay pérdida de conciencia menor a 5 minutos. Y también hay una amnesia postraumática mayor a 30 minutos. Y de tipo grave hay una pérdida de conciencia mayor a 5 minutos y hay una amnesia postraumática mayor a 24 horas. Bueno, es una clasificación internacional que se utiliza, pero nosotros no lo utilizamos. Solamente pérdida de conciencia, conmoción cerebral. No hay lesión cerebral a nivel de las imágenes. ¿Listo? Seguimos. La contusión cerebral es otro tipo de lesión. ¿Qué tipo de lesión será? ¿Primaria o secundaria? Dante Enrique. Dante Enrique. ¿No está? ¿Qué hacemos? No están presentes. Voy a empezar a llamar. Si no me contestan, por lo menos díganme presente. Si no saben la respuesta, esto solamente estoy repitiendo estoy preguntándoles lo que ya he explicado. Voy a tener que ponerle falta. ¿Ya? Dante Enrique, contesta, por favor. ¿Está presente Dante Enrique? Grecia, ¿está presente Dante Enrique? Farfán Mamani, Dante Enrique. ¿Está presente alguien? Bueno, lo voy a hacer. No se encuentra en el chat. No está en la lista. Ya, está con falta. Ya. A ver. Jason Vara. Tampoco está. Wilber Alex Tumpe. Presente, doctora. Ya, la contusión cerebral, ¿qué tipo de lesión? ¿Es primaria o secundaria? Es secundaria, doctora. No, perdón, primaria, en este caso. ¿Por qué? Está afectando el cuero cabelludo y ¿cómo se llama? El cráneo en sí. Hemos indicado que las lesiones primarias son aquellas que se producen por efecto directo del impacto. Entonces, la contusión cerebral se va a producir por un efecto directo del impacto. Esa es la respuesta. ¿Ya? No olvidar, por favor. Lesión primaria son producidas por efecto directo del impacto. No se olvide. Muy bien, gracias. Bien, entonces, la contusión cerebral, como ustedes pueden apreciar en esta imagen, son lesiones del parénquima cerebral. Ustedes pueden apreciar aquí unas imágenes puntiformes, vienen a ser zonas de hemorragia. Y puede haber la pérdida de surcos cerebrales, la presencia de edema. Hasta inclusive puede existir necrosis, pero en esta imagen no se aprecia. Entonces, ¿se debe a qué? Al choque directo del cerebro contra el cráneo. Bien, se puede visualizar por el golpe o por el contragolpe. En esta imagen se ve, supongamos el paciente acá ha tenido un golpe directo acá en la región occipital o parieto-occipital, entonces ha producido una contusión por el golpe directo. Entonces el cerebro se dirige a esta dirección por el fenómeno de aceleración, ha impactado contra la región frontal, se ha producido una lesión, una contusión hemorrágica
por contragolpe, pero acá me parece aquí tenemos la flecha y aquí vemos una fractura. Entonces es al revés. La producción del golpe ha sido en esta zona porque vemos fractura. Entonces esta otra contusión es por contragolpe. ¿Entendido? Sí, pues bueno, en este caso habíamos apreciado aquí la fractura. Entonces lo más probable es que la lesión, el impacto ha sido acá. Entonces esta contusión que se ha producido es por el golpe directo y esta es por contragolpe. Por eso es una lesión primaria, porque son producidas por un efecto directo del impacto. ¿Entendido? ¿Sí? Porque nosotros al ver una tomografía, muchas veces solamente vemos la tomografía, no hemos evaluado al paciente, no le hemos pedido no le hemos hecho una anamnesis, porque al momento de hacer la anamnesis preguntamos cómo ha sido el mecanismo de caída, el mecanismo del impacto, qué le ha caído, una piedra, una madera, un listón, etcétera, cómo ha sido. Entonces ya más o menos tenemos una idea de cómo ha podido producirse el golpe. En este caso estamos viendo una imagen y vemos aquí la fractura. Entonces la lesión directa ha sido acá. Y esta otra contusión es por contragolpe. Ahora hemos hablado sobre el mecanismo de aceleración y desaceleración. Aceleración, ¿cuándo decimos que es aceleración? Cuando es con el contacto directo en la zona. Y esta va a producir un desplazamiento del cerebro hacia la región posterior. Y desaceleración, cuando decimos que se produce el fenómeno de desaceleración, chicos. ¿Alguien? ¿Un voluntario? Jimmy, Jonathan, tal vez. ¿Algún voluntario? Hemos hablado sobre el mecanismo de aceleración y desaceleración. ¿Me han entendido? Me han dicho que sí estaba entendiendo. A ver, aceleración es cuando, por ejemplo, sufre un impacto directo por un objeto contuso, ¿ya? Hay un contacto directo. Esto va a producir que se desplace la cabeza hacia la región, puede ser anterior, ¿no? Si, por ejemplo, el impacto es a nivel de la región occipital, entonces la cabeza hacia dónde se va a dirigir, hacia la región anterior. Este fenómeno se llama aceleración. ¿Cuándo decimos que es desaceleración? Por ejemplo, una persona se cae del cuarto piso, impacta la cabeza contra el piso, ya. Entonces, el cerebro se va a ir hacia la parte posterior. Ese es el fenómeno de desaceleración. ¿Me entienden ahora? Desaceleración cuando impacta la cabeza contra algo. Aceleración es cuando algo impacta contra la cabeza. Se produce ese fenómeno. Como también se pueden dar los dos fenómenos. ¿Me entiende? En simultáneo. ¿Ya? Aceleración. Escuché. Sí, te escucho. En caso de, por ejemplo, un choque en automóvil, hay los dos procesos, ¿verdad? Sí, y rotación también. Yeah. Por signo del latigazo en la cabeza. Bien, entonces estos fenómenos pueden producir una contusión o producen la contusión cerebral. ¿Dónde es más frecuente? Ya les dije, a nivel de los polos frontal, temporal u occipital. ¿Debido a qué? A la presencia del hueso o del cráneo que tiene superficies sólidas, rugosas e impacta el encéfalo contra estas superficies y estas van a producir la contusión hemorrágica cerebral. Entonces, cuando un paciente presenta este tipo de lesión, estas imágenes contusivas, al paciente ustedes no pueden darle de alta.
a pesar que el paciente puede estar sin síntomas, se tiene que internar, se tiene que observar. ¿Por qué? Porque estas contusiones aumentan. Es como si prendieras el fuego y puede producir un incendio. Estas pueden crecer porque pueden continuar sangrando. ¿Okay? Ahora, clínicamente van a producir cefaleas. El paciente va a encontrarse desorientado a nivel temporal y en el espacio, así como también puede presentar signos focales. Puede tener una hemiparesia, puede tener signos de tosis palpebral, puede tener signos de una parálisis, etcétera. Entonces, acá les estaba indicando que estas contusiones pueden crecer. Como ustedes pueden apreciar acá, esta contusión ha crecido y está produciendo ya efecto de masa. Está produciendo una hernia subfalcial, una hernia uncal y está desplazando la línea media hacia el lado derecho. O sea, una contusión si crece, el paciente va a requerir tratamiento quirúrgico. Si una contusión no crece y queda así como está acá, se va evaluando a las 24 horas, a las 48 horas, el paciente no presenta ningún tipo de déficit, ha disminuido la cefalea, el paciente ya está más orientado, entonces no requiere tratamiento quirúrgico. En caso de que esta aumente de volumen, aumente de tamaño, desplace línea media, produzca efecto de masa, sí va a requerir cirugía. Porque puede producir un síndrome de hipertensión intracraneal. Como ustedes pueden apreciar acá, esta es una imagen de una contusión hemorrágica cerebral. Esta imagen ha crecido en 72 horas y por lo tanto ha requerido una cirugía y ahora se tiene que evacuar. Cuando una contusión cerebral aumenta, tenemos que operar, tenemos que hacer una craneostomía descompresiva para dar espacio o en caso contrario hacer una corticotomía. Entonces, todo paciente con contusión cerebral que ustedes vean en la emergencia, hospitalícenlo. O si no, obsérvenlo, pídanle una tomografía de control antes de darle el alta. Muy bien. Entonces, estas imágenes nos van a permitir ver mejor o apreciar bien las lesiones las zonas más frecuentes de donde presentan las contusiones, a nivel temporal, el polo temporal, frontal y a nivel occipital. También en la región parietal, pero en la parte superficial. No olviden, por favor. Entonces, cuando ustedes vean una tomografía y vean lesiones de tipo sal y pimienta, como esta carreta, es una contusión cerebral. ¿Ya? Entonces, van a tener cuidado con esos pacientes. Entonces, aquí en esta imagen quiero mostrarles esas rugosidades o esas zonas sólidas que sobresalen, y estas son las que van a producir el daño a nivel encefálico. La menor del esfenoides, la región temporal y a nivel de la región occipital. Listo, no se olviden, chicos, esta parte. Bien. Otra lesión primaria viene a ser la laceración cerebral. La laceración cerebral se va a producir cuando, más que todo, por la presencia de objetos, objetos penetrantes. En este caso puede ser un cuchillo. Pacientes que a veces son asaltados y sufren impacto con verduguillos, con cuchillos. A veces hemos tenido pacientes que han sido agredidas con el pico, con herramientas, etcétera. Entonces, estas van a producir laceración del parénquima cerebral. Por ejemplo, aquí, proyectil de arma de fuego que ha producido. Ustedes pueden ver acá en esta radiografía la presencia de esquirlas. Lesiones son esquirlas. Ustedes pueden apreciar aquí. Esta es la laceración cerebral. O sea, ha dañado el parénquima cerebral. Una lesión primaria. Listo. Acá también. Esta laceración cerebral puede producir hemorragias. ¿Ya? Entonces, el paciente requiere tratamiento quirúrgico inmediato, porque este cerebro va a sangrar más, va a ser un síndrome de hipertensión intracraneal, entonces tenemos que hacer una craneostomía descompresiva. Listo.
La otra lesión primaria viene a ser el daño axonal difuso. Vamos a repetir, ya previamente les había hablado de este tema. Es por lesión o por impacto de la sustancia blanca. La lesión se produce a nivel de los axones, por lo tanto el paciente pierde la conciencia, porque hay lesión a nivel del tronco cerebral, hay contusión del tronco cerebral, lesión a nivel inclusive del cuerpo calloso. Como se puede apreciar acá, dice, la característica clínica es que hay compromiso de la conciencia y también presencia de rigidez de descerebración. El paciente con daño axonal difuso puede presentar este tipo de rigidez. Se asocia a traumatismos graves. El paciente puede estar con un TEC grave. No necesariamente va a tener un hematoma epidural, un hematoma subdural, puede tener un daño axonal difuso, pero puede estar con un glajo de 5, de 6, etcétera. Y puede quedar con secuelas. Cuando afecta el tronco encefálico, el pronóstico no es bueno, es malo, porque el paciente puede quedar en estado vegetal posteriormente, como secuela. Entonces, a nivel anatomopatológico, se van a observar microhemorragias en la fase aguda. Estas posteriormente, estas zonas que han sangrado, van a desmielinizar. Y esto se va a evidenciar en una resonancia. ¿Recuerdan las primeras imágenes que les mostré en una tomografía? Se evidencian unas imágenes hiperdensas a nivel de la sustancia blanca, y en la resonancia también una imagen hiperdensa en la T2 o en la secuencia ponderada de T2 e imagen hipodensa en la secuencia ponderada de T1. ¿Recuerdan esa parte o no? Los vuelvo a mostrar acá. Ustedes pueden apreciar las lesiones hipodensas, estas lesiones. Estas son lesiones del daño axonal difuso. No olvidar, el paciente puede estar con un glajo de 5. Muy bien. Aquí en una tomografía pueden ustedes evidenciar acá estas microhemorragias. En estudio anatomopatológico se ha encontrado, pero en una tomografía, en las imágenes hiperdensas. ¿A nivel de dónde? De la sustancia blanca. Sustancia blanca, tronco cerebral. Acá ven una imagen hiperdensa. Tronco cerebral, y la otra zona que se afecta es el cuerpo calloso, así como también los ganglios basales. Muy bien, entonces ya ustedes con esto pueden ver la lesión. Esta es la neurona, el cuerpo y el axón. Este axón es el que se daña, se rompe, y se evidencia este tipo de imágenes. No olvidaría, para vuestro diagnóstico, cuando ustedes evidencien este tipo de imágenes en la sustancia blanca, un daño axonal difuso. Y lo más probable es que el paciente tenga buen compromiso de conciencia. Muy bien. La otra lesión primaria es el compromiso o la lesión de los nervios craneales, en este caso el primero, el séptimo y el octavo, que se asocian generalmente a las fracturas de base de cráneo. El tratamiento, en caso de que hubiera una lesión del primer nervio craneal, el paciente está con anosmia, el tratamiento es médico, dale vitamina, tiamina, no es quirúrgico. Lo propio con el paciente con parálisis facial, tratamiento médico y terapia física. Lo propio en el octavo nervio craneal, pacientes quedan a veces de por vida con sus famosos tinnitus y disminución de la audición. La otra lesión primaria que se va a presentar es la congestión cerebral o swelling cerebral, la presencia de un edema cerebral difuso. Ustedes han podido apreciar en las imágenes que les estaba mostrando en las rotaciones. Hay ausencia de disminución de los ventrículos y ausencia de las cisternas basales. Y esto puede producir un aumento de la presión intracraneal. Pero el tratamiento es médico. En este caso, cuando hay un edema cerebral, tratamiento osmoterapia. Dale manitol, dale soluciones hipertónicas y con eso va bajando. No, pero si por haber no funcionara todo ello, ya el tratamiento va a ser quirúrgico. Si es una congestión cerebral, nomás, como dice acá, tiene buen pronóstico. ¿Okay? Muy bien. Continuamos con nuestro esquema conceptual. Ya hemos hablado sobre las lesiones traumáticas primarias, la herida de cuerpo
velludo, fractura de cráneo, conmoción, contusión, laceración, daño axonal difuso, lesión de áreas craneales, congestión cerebral. Ahora vamos a ocuparnos de las lesiones traumáticas secundarias, que hemos indicado que se subdividen en sistémicas y locales. Las sistémicas es la que actúa de manera general. Tenemos a la hipoxia y a la hipotensión, mientras que las secundarias locales tenemos ya el hematoma extradural, el hematoma subdural, el hematoma parenquimal o cerebral, la presencia de hidrocefalia y fístula de LSR. ¿Ya? ¿Están entendiendo hasta acá? ¿Sí? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, sí, te escucho. ¿Cómo te llamas? No estoy viendo tu nombre acá. ¿Cómo? ¿Qué apellidas? Ah, Yul. Dime, Yul. Ujú, ujú, ujú. Lidocaína. Lidocaína local. Lidocaína sin epinefrina al 2%. Bueno, cuando son las distales sin epinefrina, puedes colocarle con epinefrina, pero hay que tener cuidado. Colocas la anestesia y después le haces la sutura. Haces una buena limpieza y luego suturas. Primero la galea y luego el tejido celular subcutáneo y al final la piel. ¿Ya? Ok. Bien, vamos a continuar con los tipos de lesiones traumáticas, las secundarias. Entonces, las secundarias, como ustedes, las primarias, ¿por qué se caracterizaba? Porque estas lesiones eran producidas por el efecto directo del impacto, mientras que las secundarias son provocadas por las consecuencias sistémicas y locales del impacto inicial. O sea, ya viene, se podía hacer después del impacto que se ha producido. ¿Ya? Las sistémicas hemos indicado que más que todo viene a ser la vía aérea. Entonces, esta vía aérea puede estar obstruida y esto va a producir hipoxia. O el paciente es un politraumatizado y puede estar sangrando una víscera, el hígado, el riñón, alguna parte del pulmón, alguna parte del cuerpo, y esto le va a producir una hipotensión arterial. ¿Sí? Entonces ya viene a ser una lesión secundaria sistémica, la hipoxia y la hipotensión arterial. Y estos van a llevar a que se activen las cascadas bioquímicas, ya sea el glutamato, radicales libres, calcio, etcétera. Y estas van a producir un edema cerebral y van a aumentar la presión intracraneal, ¿ya? Por falta de una adecuada vascularización cerebral, no llega el oxígeno. Habíamos hablado todo esto en lo que es la parte de hipertensión intracraneal. ¿Sí? Aquí juega el bicarbonato, etcétera. Muy bien. No olvidar que la causa más frecuente del síndrome de hipertensión intracraneal es el TEC. Es la causa más frecuente, el TEC. Listo. Entramos entonces a las lesiones secundarias locales. Bien. Las sistémicas, no olvidar, hipoxia e hipotensión. Las locales vienen a ser ya secundarias a la laceración del parénquima, laceración de las venas, de las arterias, ya sea de forma directa o indirecta. Y estas que van a producir un déficit neurológico focal, destrucción tisular, isquemia, hasta pueden llegar al coma. ¿Por qué? Por aumento de la presión intracraneal. Estas lesiones locales van a ser es el hematoma extradural, en este caso el hematoma epidural, fuera de la dura, por extradural. El hematoma subdural, los hematomas intraparenquimatosos, las hidrocefalias postraumáticas o con invasión ventricular y las fístulas del líquido cefalorraquídeo. Empezamos con el hematoma epidural. Esta se va a producir por la laceración de qué arteria? Meningia media.
Muy bien, la meninge media. ¿O qué otra cosa más se puede lacerarse? Dependiendo de la ubicación. Si es un hematoma epidural que está a nivel del seno longitudinal superior, se puede ver lacerado el seno longitudinal superior también y puede sangrar. Muy bien, como dice aquí, o alguna de las ramas por una fractura de un hueso adyacente. El sangrado, ya ustedes lo saben, súper archiconocido, entre la dura y el cráneo. Bueno, esto se va a ver más o menos en el 3% de los traumatismos encefalocraneanos. El sangrado que se va a producir si es por la arteria meninge media va a ser un sangrado dramático. Bueno, hay que tener cuidado con estos pacientes. Muchas veces ingresan a la emergencia, pueden llegar hasta caminando. Hemos tenido el caso de un paciente que llegó hablando por celular al hospital, a la emergencia, llega hablando por celular, indicando que había tenido accidente de tránsito, se había caído de la moto en movimiento. Mientras transcurría el tiempo, el paciente aparentemente estaba lúcido, estaba con Glajo 15 y de pronto empieza a perder la conciencia, presenta náuseas, vómitos y bueno, el paciente desmejoró, llegó a un Glajo de 3. Entonces, por eso es importante no confiarnos, no fiarnos de los pacientes que ingresan a emergencia con Glajo 15. Puede tener un hematoma epidural y estos rápidamente deterioran, como aquí dice. En ocasiones, luego del trauma y la conmoción inicial, ya saben que es una conmoción inicial, el paciente puede presentar una recuperación total, un intervalo lúcido, así como el paciente posiblemente ha tenido el accidente de la moto lineal, se ha golpeado la cabeza y bueno, el paciente tuvo una pérdida de conciencia, el paciente despertó, vino caminando hasta el hospital, entonces vino en un intervalo lúcido. Pero pocas horas después presenta un deterioro rostrocaudal progresivo que culmina en el coma. Bueno, el paciente tuvimos que ingresarlo a la sala con Glajo de 3. Entonces hay que tener mucho cuidado con los pacientes con una toma epidural. Entonces siempre al momento de hacer la anamnesis al paciente, preguntar cuándo ha sido y en ese momento estar evaluando la pupila, la fuerza muscular, las funciones superiores. Bueno, como ustedes saben, cuando hay un hematoma, hay una masa, produce efecto de masa, valga la redundancia. Este efecto va a producir hipertensión intracraneal que va a descompensar, va a entrar en la fase 3, posteriormente en la isquemia y a hernia. Entonces, para el diagnóstico vamos a solicitarle una tomografía cerebral. Y en la tomografía cerebral vamos a evidenciar una masa biconvexa e hiperdensa. El tratamiento que va a recibir es la evacuación quirúrgica de emergencia. ¿Ya? Entonces, generalmente estos hematomas extradurales o extracerebrales o epidurales, el pronóstico es bueno cuando los pacientes se operan a tiempo, antes de que ingrese a esta fase de isquemia y hernia, porque el paciente, si ingresa a estas fases, ya la recuperación es diferente, o sea, el paciente queda secuelado. Entonces, el hematoma epidural es una emergencia quirúrgica. Acá tenemos las imágenes, tenemos aquí la dura madre, aquí está la sangre, y ustedes pueden apreciar acá como este hematoma epidural tiene una imagen biconvexa, hiperdensa, que está produciendo un efecto de masa, está comprimiendo ya el ventrículo frontal izquierdo. Y bueno, acá ustedes pueden ver otra imagen, lo mismo. Acá un hematoma epidural, casi en la región parietal, posiblemente por la ruptura de algún vaso venoso. Acá también. Y en esta parte. No solamente el hematoma epidural frontal, temporal, occipital, también puede presentar aquí en la región parietal. Muy bien.
Entonces el tratamiento es quirúrgico, una evacuación inmediata. Hemos tenido casos que han ingresado con un paciente en Glasgow 4 con un hematoma epidural. Una vez que se ingresó a sala, se hizo la evacuación del hematoma, el paciente ha recuperado, ha llegado a Glasgow 15. Como la cirugía ha sido oportuna, el paciente no quedó con secuelas. Ese es el objetivo de la neurocirugía, conseguir que el paciente no quede secuelado. Bien, la otra lesión secundaria local viene a ser el hematoma subdural. Estas se van a producir por laceración del tejido cerebral y de sus vasos y se van a localizar por debajo de la dura madre. Según el tiempo de evolución, desde el momento del trauma se van a clasificar en agudos hasta el tercer día, subagudos hasta las 2 semanas y crónicos cuando más de 2 semanas. Clínicamente van a presentar deterioro de la conciencia y también va a existir signos de focalización, puede ser hemiparesia o hasta hemiplegia puede presentar el paciente. Acá dice, cuando tienen un espesor mayor de 5 milímetros, producen un síndrome de hipertensión intracraneal. Hay que tener cuidado también con los hematomas subdurales. Entonces, tomográficamente vamos a evidenciar una masa cóncavo-convexa, hiperdensa, generalmente asociada a hemorragia el parénquima subyacente y con importante efecto de masa. El tratamiento es quirúrgico. ¿Cuál es? Evacuar ese sangrado de emergencia. Bueno, es una entidad de mal pronóstico por estar asociada a lesiones cerebrales. En caso, ¿no?, de que exista asociada a una contusión hemorrágica cerebral o a una hemorragia intracerebral, o puede estar asociada a un daño axonal difuso, entonces tiene alta mortalidad y el pronóstico no es bueno. Acá tenemos la imagen, es un hematoma subdural. Y pueden apreciar acá, este es un hematoma subdural subagudo. La imagen que está haciendo un importante efecto de masa y está desviando la línea media. Acá también otro hematoma subdural tiene su característica cóncavo convexo. Y aquí tienen otra imagen, como usted está produciendo un apreciable efecto de masa y desviando la línea media y por lo tanto está produciendo herniaciones, ya sea subfacial, a nivel uncal, etcétera. Lo propio acá. Es por eso que también la cirugía se debe hacer de manera inmediata. Muy bien, se caracteriza en este caso el hematoma. En este caso estamos hablando de un hematoma subdural agudo. Fíjense, la imagen es hiperdensa. En este caso es un hematoma subdural subagudo. Agudo hasta los 3 días, subagudo hasta las 2 semanas. El subagudo se caracteriza por ser una imagen isodensa, o sea, similar al parénquima cerebral. Tiene mejor pronóstico que el agudo. Y bueno, como ya habíamos visto en las prácticas, se puede realizar un agujero de trepanación o 2 agujeros de trepanación. No necesitamos realizar una craneotomía. Mientras que el hematoma subdural crónico se da frecuentemente en ancianos o en pacientes alcohólicos. ¿Por qué? Por la atrofia cerebral. Entonces va llenando ese espacio subdural lentamente. A veces es secundario a un hematoma subdural agudo. Y bueno, el paciente no recuerda. Usted le pregunta, ¿ha tenido algún golpe? ¿Se ha golpeado alguna vez? El paciente no recuerda. Nada, no sabe ni cuándo se ha golpeado la cabeza. Entonces, por eso es que no se puede determinar muchas veces el tiempo. Entonces, para poder nosotros saber si es un agudo o crónico, con la tomografía, en base a la tomografía o a la característica de la lesión, en base a la escala de grises, podemos determinar si es un agudo, subagudo o crónico. ¿Qué más? Hay que tener cuidado con los hematomas subdurales crónicos. ¿Por qué? Porque estas producen una reacción inflamatoria, por lo tanto forman una cápsula o una membrana subdural con una neovascularización y estas se rompen y producen microhemorragias progresivamente. Hemos tenido casos de pacientes con hematoma subdural crónico que se han operado, los hemos operado. Posteriormente han vuelto a resangrar. ¿Por qué? Por la presencia de esta neoformación de los capilares, donde en la membrana subdural.
El hematoma subdural crónico, generalmente el sangrado, la característica de la colección es de color santocrómico, por lo tanto esa sangre no coagula. ¿Qué más? En cuanto a la presentación clínica, es insidiosa. Presenta el paciente cefalea, puede haber deterioro cognitivo, alteración de la memoria, presenta signos focales leves, puede ser una hemiparesia, tiene problemas para la marcha, cuando coge un vaso, una taza, se le cae la mano, entonces presenta paresia. Y el paciente todo el día duerme, está somnoliento. Entonces hay que tener cuidado con el paciente. Bueno, si el paciente recibió un tratamiento quirúrgico adecuado y en el momento, el pronóstico es bueno. Hay que tener cuidado con los pacientes, generalmente adultos mayores, porque ellos podemos estar pensando que el paciente está con un síndrome demencial, pero puede estar presentando un hematoma subdural crónico. Entonces el diagnóstico se hace mediante una tomografía cerebral. Vamos a evidenciar una imagen hipodensa, cóncavo convexo, hipodensa en el subdural crónico, isodensa en el subdural subagudo e hiperdensa en el agudo. Entonces se realiza también 1 o 2 orificios de trepanación y luego se evacúa el hematoma. Acá vamos a ver estas imágenes. Jimmy Jonathan. Ya les dije, chicos, voy a llamar 2 veces. Si no me contestan, por lo menos con algo, les voy a tener que poner falta. Lo voy a sentir mucho. Jimmy Jonathan. Sadalif Sánchez. Sadali Sánchez. Gabriela Adriana. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tipo de hematoma subdural es la primera imagen? Agudo, subagudo, crónico. Es agudo, doctora. ¿Dónde está el hematoma? Este es el hematoma. ¿Dónde está ubicado? En el lóbulo frontal. No está en el lóbulo, es a nivel frontal. ¿Ya? Sí, a nivel frontal. Tenemos el hueso frontal, también tenemos el lóbulo, pero entre este espacio frontal. Ya está muy bien. ¿Qué tipo será? Es un subdural, doctora. Ya es un hematoma subdural. ¿Pero será agudo, subagudo o crónico? Gabriela Adriana. Es agudo, doctora. Agudo. Muy bien. A ver, Gabriela Adriana, vas a reír. Estos son los agudos. ¿Qué características tiene un hematoma subdural agudo? El agudo es hiperdenso, doctora. Me has dicho que es un agudo. Sí, no me equivoqué. Entonces es un... Este es el hematoma. ¿Es agudo? No, ese es subagudo. ¿Por qué es subagudo? Porque es más hipodenso, doctora. No, perdón, es más isodenso. Isodenso. Muy bien. Gracias, Gabriela Adriana. Yulisa Lisette. Presente, doctora. Esta segunda imagen. ¿Qué hematomas subdurales? Es un crónico, doctora, porque hay una área hipodensa. ¿Y esto? Pero también hay una área hiperdensa, entonces sería una lesión aguda y la otra sería crónica. Tiene una crónica reagudizada. Muy bien. Gracias, Yulisa. Nicole.
Presente, doctora. Esta tercera imagen, ¿qué tipo, en qué fase se encuentra de hematoma subdural? Sería, doctora, un hematoma subdural crónico, porque se ve que el hematoma está hipodenso. ¿Y esto? Sería un crónico, doctora, un reagudizado, porque también está hiperdenso, ¿no? Hay zonas hiperdensas. Un Ya. hematoma subdural crónico reagudizado. Ya, entonces sería un hematoma subdural bilateral. En este caso es unilateral. Entonces, como ya el indicado es frontal, en este caso es bilateral, crónico. Reagudizado. Sí, revisado, tiene su fase. Muy bien. Gracias, Nicole. Brian Alexander. Gracias, doctorita. Buenas tardes. Buenas tardes, Brian. ¿Qué tipo de... describe esta imagen? Doctorita, es un hematoma subdural agudo. Subdural, muy bien. Subdural agudo sería, doctorita. Agudo, ¿por qué agudo? La hiperdensidad, doctorita. Ya, hay hipodensidad, pero esta es una hipodensidad. Cuando la imagen es hipodensia, es un crónico, pero aquí es hiperdensidad. Es una imagen mixta. Sí, mixta, ajá. Ajá. Hiperdensidad, los dos. Ya se ven, son las hipodensas e hiperdensas. Será un agudo, un subagudo, un crónico, un agudo, un crónico reagudizado, un crónico subagudo. ¿En qué fase estará? En reagudizado mixto, doctor. Reagudizado también. Sí, doctorita. Y puede ser reagudizado. Muy bien. Gracias, Brian. Ya, doctorita, no se preocupe. Entonces aquí tenemos un resumen de los hematomas subdurales de acuerdo al tiempo de evolución de tipo agudo, 1 a 3 días, subagudo de 4 días a 2 semanas y un crónico más de 2 semanas. En cuanto a la densidad en la tomografía, los agudos son de tipo hiperdenso, los subagudos isodenso y los crónicos hipodenso. No olviden, por favor. En cuanto a la fisiopatología, se asocian a los traumatismos encefalocranianos severos, los agudos, y también a la laceración de venas puente, como les estaba indicando, laceración a nivel de la región del seno longitudinal superior. Y los subagudos están asociados a contusiones hemorrágicas cerebrales y a laceraciones también de las venas puente. Y el tipo crónico a traumatismos leves, como en este caso en los ancianos. A veces suben a un taxi, se golpean la cabeza, no recuerdan o han tenido un golpecito por ahí con algo en la cabecita y nomás no recuerdan y de pronto eso está sangrando poco a poco, ha llenado y ha producido un hematoma subdural crónico, que también puede darse por la laceración de venas puente. En cuanto a la patología asociada, los de tipo agudo, como ustedes han podido apreciar, producen un edema cerebral y contusión, hasta pueden estar asociados a contusiones cerebrales. Por lo tanto, el pronóstico generalmente en los agudos no es bueno, se tiene que intervenir inmediatamente, van a requerir una cirugía de urgencias y se realiza una craniotomía. Mientras en uno de tipo subagudo, la cirugía puede ser una craniotomía o puede ser realizar los agujeros de trepanación. Y en las de tipo crónico, ya les indica, son ancianos y en pacientes alcohólicos, bueno, están con atrofia cerebral y estos pacientes también pueden presentar resangrados. Entonces, las cirugías, ¿no? Se realiza agujeros de trepanación. Muy bien. Vamos a continuar con otro tipo de hemorragia secundaria, la hemorragia subaracnoidea.
Eso también se produce desde tipo postraumático, lesiones a nivel del espacio subaracnoideo y un pequeño sangrado, como ustedes pueden apreciar, otro sangradito a nivel de la cisterna silviana o a nivel de las cisternas basales, que puede ser hemorragia subaracnoidea debido a un traumatismo. El otro tipo de lesión secundaria son los hematomas intraparenquimales. Estos pueden presentarse de manera temprana o tardía. ¿Por qué? Por la laceración de un vaso cerebral. Por ejemplo, acá, este clavo ha introducido en la cabeza del paciente y aquí ha producido una lesión de la arteria cerebral media. Bien, estas también se clasifican en 4 tipos. El de tipo 1, el hematoma es visible en la tomografía de ingreso. El de tipo 2 es un hematoma pequeño y puede aumentar en las tomografías posteriores. El de tipo 3 es el tardío, que se puede ver al principio en una tomografía previa, no se visualiza nada, pero puede haber en una segunda tomografía. Y el de tipo 4 es un hematoma tardío sobre una contusión cerebral. Ya les había indicado, la contusión cerebral es pequeña, como si no sal y pimienta, más o menos. Es como tú pusieras sal y pimienta juntos y ves salir. Son las contusiones cerebrales. Si estas contusiones cerebrales aumentan, van a producir al final un hematoma intraparenquimal, que va a ser de tipo 4. Muy bien. Estos hematomas intraparenquimales van a ser quirúrgicos siempre y cuando produzcan un efecto de masa. Hemos tenido hematomas intraparenquimales que se han resuelto solas, sin necesidad de cirugía, pero hay otras que han aumentado y hemos tenido que operarlas. ¿Dónde están localizadas principalmente? A nivel del lóbulo temporal, a nivel de la fosa posterior o a nivel del cerebelo. Bien, otra lesión secundaria local viene a ser la hidrocefalia. La hidrocefalia producida por una hemorragia intraventricular debido a un impacto. Entonces, ¿qué pasa aquí? Se obstruye el cuarto ventrículo, por lo tanto, el sangrado que se acumula produce la hidrocefalia. ¿Requiere tratamiento? Sí. Se coloca un catéter intraventricular y por allí para que pueda lavar, limpiar y salir este sangrado. Otra lesión secundaria viene a ser la fístula del líquido cefalorraquídeo, debido a que, causado por qué? Por los traumatismos, fractura de base de cráneo, del piso anterior, piso medio. Generalmente las de piso anterior van a producir la famosa rinorraquia y las de piso medio la otorraquia. Justo ahora tenemos en el Hospital Lorena 2 pacientes con fístula de LCR. Una de ellas hizo meningitis, estaba entrando a un cuadro de meningitis, pero gracias a Dios hemos podido detectarla a tiempo y se le ha dado los antibióticos adecuados. Pero un paciente con fístula de LCR no se debe, bueno, eso va a pasar, no, el paciente tiene que tener tiene que guardar reposo, no puede estar caminando, no puede estar haciendo sus actividades normales, porque tiene que cerrar esa fístula. ¿Qué significa una fístula? Hay una fractura de base, puede ser de la lámina cribosa, o puede ser una fractura de base de cráneo, puede ser a nivel del agujero petroso. Aparte de producir la fractura, ha producido laceración o ruptura de la dura madre. Por ahí es donde está saliendo ese líquido, y el líquido cefalorraquídeo del espacio subaracnoideo. Entonces, si nosotros no cerramos esa dura madre que ha sido lacerada, va a seguir saliendo líquido y por lo tanto está en contacto con el exterior. Y al estar en contacto con el puede infectarse. Consecuencias, meningitis, meningoencefalitis. Pero hay que tener mucho cuidado con los pacientes. ¿Utilizar antibiótico o no utilizamos antibiótico? Dependiendo, tenemos que estar observando. Ese paciente tiene que quedar hospitalizado. Como acá dice, la mayoría se resuelve espontáneamente a la semana, pero hay que tener paciencia. Para que todo el paciente se le indica dieta seca, no muchos líquidos. A veces utilizamos acetazolamida que ayuda a disminuir la producción de líquido cefalorraquídeo.
Bueno, tenemos también pacientes con fracturas de bóveda craneal, así como el caso que hemos descrito anteriormente, y había la presencia de neumoencéfalo, es decir, aire. Estas también se pueden asociar con una fístula persistente. Entonces, ¿qué hacemos cómo realizamos el diagnóstico? Tomamos una muestra de líquido, ya sea, si es una otorraquia, se toma la muestra, se lleva al laboratorio y se trata de detectar esta glucosa o beta-2 transferrina. Si encontramos es líquido cefalorraquídeo. Por lo tanto, supongamos que este paciente sigue una semana, 2 semanas. Entonces, tenemos que cerrar esa fístula. Para nosotros a veces es muy difícil poder encontrar dónde se encuentra ese sangrado para poder hacer el cierre. ¿Ya? Entonces se realiza este estudio que es la cisternografía radioisotópica o una TEN con contraste intratecal. Nos puede ayudar, nos da algo de esbozo para poder ubicar la lesión y poder realizar el cierre. Muy bien, el tratamiento inicial es con reposo absoluto, como lo está indicando. Pacientes que están con rinorraquia u otorraquia, reposo, no pueden estar caminando. Absoluto, o sea, ni siquiera pueden ir al baño. Tienen que estar en la cama, con una cabecera a 30 grados. No pueden estar en la cabecera a 180 grados. ¿Por qué? Por el riesgo, ¿no? Sí, depende de la posición. ¿Se acuerdan que hemos hablado de la presión hidrostática? Que cuando levantamos y elevamos la cabeza, disminuye la presión a nivel cerebral. Por lo tanto, esto va a ayudar también, si hay disminución de la presión cerebral, ayuda a que pueda cerrar esta fístula. Bien, cuando la craniorrea, ya sea rinorraquia u otorraquia, más de 2 semanas, tenemos que entrar, operar y cerrar esa zona que está abierta a nivel de la dura. Por eso se llama fístula de LCR. Ya no es fístula de dura, fístula de LCR. Ese es el diagnóstico. Muy bien. ¿Hasta acá han entendido todos? ¿Sí? ¿Está entendido sobre las lesiones primarias y lesiones secundarias? Sí, doctora. Sí, doctora. Muy bien. Vamos a clasificar a los traumatismos. Ya ustedes lo conocen, súper archiconocido, la escala de Glasgow, de acuerdo a Glasgow, ¿no? Si el Glasgow es menor a 8, TEC severo. Si el paciente está con Glasgow menor a 8, llega por la emergencia, ese paciente tiene que ser intubado inmediatamente, no esperar que baje más, porque el paciente está llegándole una escasa cantidad de oxígeno al cerebro y por hipoxia el paciente puede hacer isquemia cerebral, por lo tanto va a quedar secuelado. Un TEC moderado, por favor no olvidar, de 9 a 13 y TEC leve 14 y 15. Acá tenemos ustedes la famosa escala de Glasgow, la respuesta ocular, respuesta verbal y la respuesta motora. Ustedes saben que el puntaje máximo es 15 y el mínimo es 3. No puede haber puntaje de 2, de 1, no, 3. Porque el puntaje mínimo de la respuesta ocular es 1. Entonces, si no hay ningún tipo de respuesta, el resultado es 3. Entonces, ya conoce la apertura ocular, la respuesta motora, la respuesta verbal. Bien, ahora vamos a clasificar a los traumatismos de acuerdo al riesgo de injuria cerebral. Se va a clasificar de acuerdo a los síntomas, a los antecedentes, al tipo de trauma. Bien. Entonces, como que ahí existen factores independientes cuya presencia determina un alto riesgo de injuria cerebral. Por ejemplo, tenemos pacientes anticoagulados que toman warfarina, tienen un alto riesgo de injuria cerebral, porque así lo operemos. Un paciente para ingresar a sala de operaciones tiene que tener las plaquetas por lo menos en 80.000, hasta 100.000, porque si es un paciente anticoagulado, entramos, lo operamos, paciente que va a sangrar y no va a parar de sangrar. Más daño que beneficio va a recibir ese paciente. Un paciente alcohólico, por su problema hepático, también va a tener un problema de anticoagulación. Pacientes drogadictos, pacientes con edad avanzada, con discapacidad previa, pacientes neuroquirúrgicos y pacientes con epilepsia. Entonces, de acuerdo a ello, clasificamos la injuria cerebral. Acá, por ejemplo.
riesgo de injuria cerebral en el traumatismo. Traumatismo con bajo riesgo de injuria. Los pacientes asintomáticos, sin pérdida de conciencia, o presentan síntomas menores como una cefalea leve, vértigos y náuseas. De con moderado riesgo de injuria, pérdida de conciencia, cefalea evolutiva, convulsión, pacientes menores de 2 años, pacientes con fracturas de cráneo, pacientes con amnesia postraumática y politraumatizados. Y con alto riesgo de injuria son pacientes que presentan focos neurológicos, fracturas con hundimiento, pacientes con heridas penetrantes y con deterioro del sensorio. No manejamos mucho esta clasificación, es para que ustedes la conozcan. Muy bien, ¿cómo diagnosticamos el trauma? Mediante una tomografía cerebral sin contraste y con ventana ósea. Es el estudio de elección. Y la resonancia magnética también es útil, pero a partir de las 72 horas posteriores al trauma. Tenemos otra clasificación tomográfica, de acuerdo a la clasificación de Marshall. Hemos trabajado con todos ustedes. Vamos a recordar. A ver, Luisa Daniela Beltrán Salazar. Listo, chicos. Ya, entonces voy a terminar. Entonces, la clasificación de Marshall nos va a permitir evaluar el pronóstico del paciente. Entonces, esto se hace mediante un estudio tomográfico. Ya conocen bien este cuadro, en el cual tenemos la lesión difusa de tipo 1, donde no hay ningún tipo de lesión difusa, una pequeña lesión con un pronóstico bueno. La lesión difusa de tipo 3, la presencia de edema cerebral, el pronóstico es 50-50%. Lesión difusa de tipo 4, hay un desplazamiento, un efecto de masa unilateral. También una lesión con una masa evacuada, también se le realiza la escala de Marshall, también con un pronóstico 50-50% y una masa no evacuada que tiene, que también se tiene que operar inmediatamente por tener un pronóstico de mortalidad de un 80%. Bien, entonces, ¿cuándo indicamos una tomografía cerebral? Cuando el paciente tiene pérdida de conciencia, cuando el paciente está confuso mentalmente o presenta signos neurológicos focales, así como un deterioro neurológico progresivo, o paciente que está bajo los efectos del alcohol o de las drogas. En todo paciente con TEC moderado o severo tenemos que solicitar también una radiografía de columna cervical por el riesgo a presentar una fractura a nivel de la columna cervical. Si tenemos un paciente con todas las características, con pérdida de conciencia y tiene una tomografía normal, si el paciente continúa con pérdida de conciencia, no hay mejoría dentro de acá dicen las 24 horas, entonces tenemos que solicitar inmediatamente una nueva tomografía. Ahora, las resonancias, ¿en qué momento se utilizan? Generalmente a las 72 horas de evolución, pero son menos efectivas que la tomografía en caso de lesiones agudas. Si tenemos un paciente con traumatismo, lo primero que tenemos que hacer es observarlo. El paciente va a recibir tratamiento médico y posteriormente un tratamiento quirúrgico. Listo, entonces un paciente que ingresa por emergencia, lo primero que tenemos que hacer es observarlo durante mínimo por 6 horas, ver si hay algunos síntomas, náuseas, vómitos, ver si hay fractura de cráneo, y también estar pendiente que el tratamiento que va a recibir en la casa va a ser el adecuado. Muchas veces viven solos, no hay quien los acompañe, entonces los tenemos en observación a los pacientes. Entonces un paciente, de acuerdo a la lesión que presente, el paciente va a recibir ya sea tratamiento médico o quirúrgico, de acuerdo al diagnóstico. Por ejemplo, si un paciente con contusión hemorrágica cerebral, vamos a tenerlo hospitalizado en observación y pedirle sus tomografías de control para ver que ese hematoma o esa contusión o ese sangrado no aumente. Y si aumenta, vamos a tener que entrar a sala. También tenemos heridas por proyectil de arma de fuego, traumatismos asociados a maltrato infantil. Tenemos un caso ahora en el Hospital Lorena, un niño que ha sido maltratado, con signos también de equimosis casi similar. Hay un signo de ojos de mapache, tiene contusión hemorrágica.
Tenemos también las encefalopatías traumáticas crónicas, la demencia pugilística, pacientes boxeadores generalmente, y posteriormente la presencia de epilepsias postraumáticas. Bueno, el tratamiento quirúrgico, lo más importante es la posición del paciente, la incisión, la craniotomía, la apertura dural, la disección microquirúrgica y la evacuación. En cuanto a la posición, es importante ver de acuerdo a la ubicación del hematoma, ya sea posición a 180 grados, 30 grados, 90 grados y hasta 360 grados, dependiendo. Si es un hematoma epidural de fosa posterior, va en esta posición boca abajo, en 360 grados. Si es parietal, va en esta posición, más o menos a unos 150 grados, 90 grados, etcétera. Tenemos al paciente posicionado en sala de operaciones, luego hacemos nuestra incisión, o sea, ubicamos donde vamos a realizar la cirugía y de acuerdo a eso va la posición de la cabeza y luego realizamos la incisión, de acuerdo a la ubicación, realizamos la craniotomía, retiramos el colgajo óseo, o luego hacemos la durotomía. Supongamos es un hematoma epidural, entonces evacuamos los coágulos que están encima de la dura madre, realizamos los puntos de Dandy y de esa manera realizamos la hemostasia y colocamos posteriormente el colgajo óseo. Si fuera un hematoma subdural, realizamos la durotomía, evacuamos el sangrado que se encuentra debajo de la dura y posteriormente realizamos la duroplastia, el cierre o sellado de la dura madre con hilos Vicryl 4 ceros o 3 ceros y posteriormente volvemos a colocar el colgajo óseo. En este caso estamos utilizando unas mini placas, pero nosotros utilizamos el Vicryl y tratamos de sujetar. Y luego cerramos por los planos y finalmente la piel. Muy bien, chicos, con eso estamos terminando el parte de traumatismo encefalocraneano. Voy a coordinar con Grecia para ver sobre los diferentes temas. Los voy a repartir en grupos de 5 alumnos y grupos de 4. Quedan todavía para exponer, ¿cuántos? 6 grupos.